En los últimos años hemos sido testigos en todo el continente. Estuvimos en México hace unos meses y hemos hecho un seguimiento de todo un mover que hay, entre comillas, a favor de la familia. Es un tema demasiado importante. Es tan importante que Dios está interesado en hacer algo por la familia. O más que hacer, está tan interesado que ya hizo algo determinante por la familia. Es por eso que mi tema en esta ocasión, para todas las personas que nos siguen a través de nuestro canal y nos ven a través de las redes sociales, y por qué no a través de algún canal de televisión, qué bueno poderles saludar. Para ustedes quiero compartir un tema que titulo Por mi familia. Ese es el pensamiento que quiero desarrollar, precisamente porque en esos movimientos y todos esos esfuerzos masivos que hacen tanto énfasis por la familia, es asombroso, sorprendente observar que quienes lideran muchos de esos movimientos tienen sus familias deterioradas y hechas pedazos. Claro, afuera, agarrando un micrófono ante las multitudes, o llevando pancartas, o haciendo parte de una manifestación, pues se ve bonito y la gente dice, ay, cómo luchan por la familia. Pero al entrar un poquito más allá y mirar sus familias, están literalmente hechas pedazos. Es por eso mi invitación: vamos a guerrear por tu familia, por mi familia. Con este aplauso les decimos bienvenidos a esta gran conferencia que estoy seguro hará mucho bien para el destino de tu vida como persona y el destino de tu familia y tu descendencia. Para hacerme entender y que todos seamos edificados, hablaré de varias cosas que destruyen la familia. Porque, bueno, la lista sería interminable, pero permítanme detectar con ustedes o hablar de unas cosas que destruyen la familia. Para varios no pareciera que ese es un factor que destruye, pero obviamente sí destruye. ¿Cuál? El primero de ellos, no tener en cuenta a Dios. Hay personas que lo que tienen es una relación con una religión, pero su práctica religiosa en esencia y a fondo no deja ver que se está teniendo en cuenta a Dios. No es un problema nuevo. El Señor habla en el Salmo 127:1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y cuando habla de casa, no habla específicamente de paredes, puertas y ventanas, habla de familias. El apóstol Pablo mantiene esa misma línea y dice que si alguien cree en Jesucristo, será salvo esa persona y su casa, hablando de la familia. Pero el Espíritu Santo dice, si Dios no edifica la casa. ¿Cómo así? Si no se le participa a Dios, si no se tiene en cuenta. Pastor Jesús Díaz, ¿qué es tener en cuenta a Dios en el desarrollo de la familia? Eso es tan importante que Dios le dijo al pueblo de Israel: ustedes deben tenerme en cuenta al punto que deben hablarle a sus hijos la palabra, al acostarse, al levantarse, cuando vayan en el camino, deben poner la palabra en los postes, en la puerta, en diferentes lugares. Eso es tener en cuenta a Dios. Pero hay familias donde la palabra de Dios es 100% ausente. Y edificar una familia sin la palabra es no tener en cuenta a Dios. Y no tenerlo en cuenta es desastroso, es fatal, totalmente destructivo. Aunque pareciera, o aunque la sociedad o las estadísticas no detecten o no digan que esa es una razón, pero esa es una razón.
De muchas casas se sacó a Dios desde antes de ser constituida una pareja o una familia. Se tuvo en cuenta tener el apartamento, tener las cosas para amoblarlo, tener un trabajito, dicen algunos, y un carro, una moto, tener un destino entre comillas asegurado, pero no importa si no se tiene en cuenta a Dios. Demasiadas familias están al borde del colapso, de las cosas más terribles, porque no han tenido en cuenta a Dios. La segunda razón por la que una familia se destruye es por el exceso de ocupaciones. Y tampoco eso es nuevo. El sabio Salomón, que fue un estudioso de la conducta humana, pero no estudió solo para crear estadísticas, estudió o analizó para traer consejo que cambie, que transforme. Entonces él se dio cuenta que en su época había una enfermedad muy terrible, y él la presenta en Eclesiastés 4 versículo 6. Más vale, dice Salomón, un puño lleno, ¿con qué cosa? Con descanso. Miren usted, la figura es las dos manos de la persona, y dice: es mejor un puño lleno y que la persona tenga descanso, que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Eso tiene que ver con exceso de ocupaciones, y esa es una de las razones que ha ayudado a la destrucción de las familias. No tener tiempo para buscar a Dios, no tener tiempo para excelentes relaciones interpersonales dentro de la casa, no tener tiempo para descansar, las agendas demasiado ocupadas por diferentes razones ha hecho que las familias estén también a punto de ser destruidas. Sé que ustedes conocen personas con ese tipo de dificultades, pero llama la atención que alguien observe a otro que su familia está afectada por exceso de ocupaciones, y la persona que está observando eso también está siendo víctima de lo que aquellos están viviendo. Es como que se está mirando en el espejo, que está despeinado, que está sucio y no se quiere cambiar ni arreglar, o sea, no está siendo consciente de una realidad. Entonces, esa es la segunda razón o motivo que destruye a las familias. La tercera causa de la destrucción de las familias son las adicciones. Las adicciones. Juan capítulo 3, este evangelio, en su versículo 19, lo traje aquí a la mesa porque miren ustedes cómo dice: y esta es la condenación. O sea, este es el problema, podríamos decir así. Esta es la dificultad, este es el meollo del asunto, que la luz vino al mundo, y los hombres, pues también mujeres, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Si ustedes observan, las personas que son víctimas de las adicciones no solamente droga o licor, personas que su adicción es al celular, al deporte, a un hobby, qué sé yo, pero están adictos a algo. Una adicción es aquello que le exige a alguien ya demasiado tiempo, y al consagrarse a esa adicción descuida cosas importantes. ¿Cuántos se volvieron adictos al trabajo? Hay otros que son la flor del trabajo también, ya es lo contrario, ¿verdad? Zánganos en la divina colmena, que también es nocivo. Entonces ya son adictos a la desocupación, ya ese es peor el problema. Pero ¿cuántas personas se volvieron adictas al trabajo y entre comillas ganaron mucho, y luego los que estudian esto me dicen que la persona se enfermó de tanto trabajar y lo que ahorró no le alcanzó para los costosos tratamientos que tiene que pagar, a ver cómo sale de los traumas y las enfermedades que acarrió de la adicción al trabajo, por ejemplo? Las adicciones nunca benefician progresivamente a la gente. Las adicciones deterioran, las adicciones aíslan, las adicciones van creando un estilo de vida
que la gente dice, a mí me hace el favor y me respeta mi vida privada. Y no es su vida privada, es una cueva oscura donde está construyendo una cantidad de estupideces que ni él o ella misma puede mañana o pasado disfrutar. Esa persona es esclava de las adicciones. Y cuántas familias, los testimonios no caben en muchos libros. Escuchar hijos o hijas que están desamparados, o esposas o esposos mal atendidos, porque la persona que está a su lado, que forma parte de la familia que vive dentro de esas cuatro paredes, es víctima de la adicción. También hay personas que afectaron sus familias porque se volvieron adictos a una religión, a una iglesia, a un lugar, y todo dice la Biblia, todo tiene su tiempo. Y Dios es un Dios de orden, y Dios no quiere volverme adicto aquí a hacer cosas en la congregación, en la casa o en la iglesia, y que a cambio de eso destruya mi familia. Eso es absurdo, eso es antibíblico, eso no es de Dios. Puede convertirse en una adicción. No, es que tengo la adicción de ganar almas, pero la Biblia dice que antes de ganar almas hay que proveer para la casa, que el que no provee para los suyos, el tal niega la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, si las adicciones son una razón, una causa que ha destruido las familias. Podríamos hablar de la violencia, podríamos hablar de la infidelidad, de muchas cosas, la irresponsabilidad, en fin, causas por las cuales la familia se destruye. Son muchas más, solo traje aquí a este campo de trabajo esas tres. Y la pregunta del millón es, bueno, ¿qué hacer frente a estas situaciones? ¿Qué puedo hacer por mi familia? Porque la cuestión es que muchos andan esperando que el gobierno haga algo por sus familias. No, parece que el Ministerio de Educación va a implementar algo para enseñarle a los pelados que se porten bien en la casa. De aquí a que inventen eso, ya los pelados están abuelos, ya no sirve para nada. O sea, no es la forma. No, yo voy a ver si las profesoras allá en la iglesia infantil, esas muchachas se ve que son buenas en la palabra, pero 45 minutos a la semana versus muchas horas en la semana el niño viendo Cartoon Network y viendo no sé qué más basura en la televisión. Eso es un desequilibrio bastante marcado. No es así. La pregunta que puede comenzar a ayudarnos a hacer algo por la familia es: ¿qué puedo hacer por mi familia? Necesitamos ponernos la 10, ponernos el overol. Necesitamos agarrar las herramientas en la mano y decir, es que yo voy a hacer algo por mi familia. Tampoco es solo tarea del esposo, o no es únicamente, mi esposa es la que ora, ella es la que lee la Biblia y todo. Yo esa vaina no. A mí es lo del fútbol y el Barcelona, el Real Madrid y el Atlético Bucaramanga y toda la cosa. Estoy preocupado si nos bajan a la B o qué hacemos con el tema. Y entonces no es tampoco así. Es el trabajo de todos, pero que cada uno dijera, yo voy a hacer algo por mi familia. Dígalo fuerte. ¿Lo pueden decir más fuerte? Así es, yo voy a hacer algo por mi familia. Ese es el reto de las personas que nos están viendo. ¿Qué estás haciendo por tu familia? ¿Eres protagonista de esas razones de destrucción? ¿O ya estás hastiado de los resultados equivocados y dices, yo necesito parar justo en este tiempo y hacer algo por mi familia? Aquí están estos consejos que creo nos ayudan enormemente a restaurar o hacer algo por nuestra familia. ¿Cómo hacerlo? Número 1, teniendo a Dios como aliado. Teniendo a Dios como aliado. El profeta Malaquías le habla al pueblo en su capítulo 4, versículos 5 y 6, y me impacta como dice: he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y miren la comisión que Dios le dio a Elías: él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Entonces, quien estaba aliado con el pueblo para que el corazón de los hijos que estaba distanciado hacia los padres, que eso hoy es por montones. A mí ese cucho me cae mal. Ese viejo decrépito, que en hebreo significa algo muy feo. Entonces ese viejo ni me lo nombre. Esa señora, no le digo mamá, es la señora esa. O sea, el corazón de los hijos
hoy más que nunca se ha distanciado de los padres. Y los papás dicen, ay, este viene aquí a creerse las que, pues si quiere guerra, guerra tiene. Y el de los papás se distanció para otro lado, y las distancias o las brechas abiertas en las relaciones de padres y de hijos son muy marcadas. Entonces Dios entra como aliado y dice, yo quiero enviarles un profeta. En ese tiempo era un profeta. Pues no nos vamos a parar en la puerta de la casa que esperando que venga el profeta a ver si voltea el corazón de esa muchacha necia, animal enamorada de ese vago, Coca-Cola. Ay, yo no hallo qué hacer, pero espera a ver si viene el profeta y me arregla la muchacha. No, no es así. El apóstol Pedro dice, muchachos, ustedes tienen la palabra ¿qué? Profética más segura, a la cual hacen bien de estar atentos, como cuando una luz se enciende en un lugar oscuro. Entonces hoy no es el profeta Elías, hoy no es un pastor súper hiper espectacularmente espiritual que se la pasa de casa en casa con una botella de aceite ungiendo a la gente y la casa de él está destruida. No es la idea tampoco, es la palabra profética. Si la palabra de Dios, que es la profecía más segura, no hace volver el corazón de un hijo al del papá o a la mamá, o no hace regresar el corazón de los padres a los hijos, no hay nada, no es un movimiento por la familia, vamos a defender a los hijos, pero ¿qué? Es puro bla 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 y puras fotos por las redes y puro movimiento para buscar votos después en las elecciones. No es otra cosa. Pero ¿qué están haciendo? Ellos ni por la familia de ellos están haciendo algo. Eso nos toca a nosotros. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Decirle a Dios, tú eres mi aliado. Y no ponernos a esperar que alguien de la congregación vaya a la casa y nos unja las paredes. Pastor, mire, unja la cama, la almohada, los calzoncillos, las medias, todo, la camiseta. Esta es la pijama que más usa, únjala. Así lo unja con aceite de helicóptero, no va a cambiar el tipo. Así no es. Es si la persona que dice, yo decido guerrear por mi familia y me voy a aliar con Dios. Entonces esa alianza es una conexión seria y vertical con la palabra de Dios. Cuando tú operas dentro de tu casa por la palabra, entonces desaparece todo autoritarismo y toda actitud de una dictadura que de cualquier escenario de amor y de sabiduría. Entonces, número uno, hay que tener a Dios como aliado. Número dos, va a ser básico la reconciliación. Mateo 5, 23 y 24, el mismo Señor Jesús evoca esta costumbre hebraica o este consejo que se le daba al pueblo y decía, así que si vas al altar a dar una ofrenda a Dios, mira cómo dice, y te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti. Ese alguien no es solo alguien de la congregación. Los primeros que hay que mirar es los de la casa. Porque ¿qué hacemos llevando a la congregación grandes diezmos y ofrendas y ayudando en todas las cosas de la congregación y la casa deteriorada? Entonces él dice, si tú vas a llevar tu servicio a Dios, si vas a llevar la ofrenda a Dios, entonces dice él, deja ahí tu ofrenda y ve a hacer las paces con esa persona, luego regresa para dar tu ofrenda a Dios. Mire qué lindo. Dios no le dice, pues mejor no traiga ofrenda, no, él dice, la vas a traer, vas a servir a Dios, vas a tener sentido de reino, pero es importante que practiques la reconciliación. El espíritu de orgullo es el que ha quitado ese potencial, esa capacidad de pedir perdón, de perdonar. Y entonces fácilmente la persona se excusa y dice, pero yo qué le voy a hablar a esa si tú no sabes el daño que me hizo. Pues uno no sabe el daño que hizo, pero uno sabe lo que Dios desea. Y Dios dice, espera, pon tu ofrenda aquí y corre y reconcíliate. Porque tampoco es decir, pues mejor nunca traigo ofrenda y nunca me reconcilio. Peor es conéctate con Dios, pero conéctate con la gente que está a tu entorno. Y una de las maneras de reconectarnos aún con aquellos que algún día dijimos, y mientras yo viva no pisaré las puertas de su casa, primero muerto. Por favor, son esas amenazas
absurdas que ya llevan mucho tiempo en medio de nuestra sociedad y que no ayuda para nada a edificar. Pero el Señor dice, si quieres restaurar tu casa, necesitas practicar la reconciliación. ¿Qué otro consejo hay? El tercer consejo es restaurar. Diga conmigo, restaurar. Cuando hablamos de restaurar, esto significa volver a construir aquello que está destruido, aquello que se deterioró por el maltrato, por el desprecio, por la insensibilidad, por la falta de sabiduría. Este es el tiempo de nosotros esforzarnos para sembrar lo mejor de nosotros para levantar nuestras familias. Y necesitamos hacer un trabajo de personas restauradoras. El Espíritu Santo sabe demasiado de eso. Pero ¿quiénes realmente somos las personas llamadas a restaurar? Aquellos que tenemos el Espíritu de Dios, que incluye una función o una visión de restauración. Él dice que vino para restaurar lo que se había caído. Vino para restaurar lo que estaba perdido. Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados, cargados y cansados, o sea, desbaratados. Yo los voy a hacer descansar. Yo los voy a restaurar. Señores, ¿cuántos a veces de ay no, yo prefiero comprar eso nuevo? Es que arreglar eso es muy complicado. Restaurar es bastante exigente. Pero uno no puede decir, yo voy a echar a la cesta de la basura esta hija o este hijo y me compro uno nuevo. No se puede. Uno quisiera hacer trueque, ¿verdad? Cambiarlo por otra o por otro, pero o recibirlos darlos en forma de pago, pero no los reciben, ¿verdad? Pero no se puede. Entonces lo que toca hacer es restaurarlos. ¿Cuántos quisieran cambiar de mujer? Ay, cambio esta de 40 por 2 de 20, pero tampoco se puede, ¿verdad? O cuántas quisieran, ay, yo cambio este así fuera por uno más cuchito, pero este me tiene hasta aquí, pero no se puede, esa no es la idea. El Señor nos manda a restaurar relaciones. ¿Y quién te garantiza que la otra o el otro avestruz que viene, ese sí va a funcionar? Ese puede salir peor y a veces es peor la medicina que la misma enfermedad. O sea, la cuestión no es cambiar por otro por otra, hay que restaurar. ¿Cómo hay que hablarle a la señora o al señor, al esposo, a la esposa? ¿O cómo hay qué estrategia de restauración hay que hacer en la casa? ¿Hace cuánto que no nos arrodillamos en la casa? ¿Hace cuánto que tus hijos entran al cuarto y no te sorprenden orando, buscando a Dios? En estos días mi nieto le decía a su papá, papá, me impresionó tanto entrar y ver a mis abuelos arrodillados y el perro ahí al lado, ahí junto. Entonces él se impresionó. El perro también, yo creo que estaba orando también, ¿verdad? Pero eso va a marcar. Hace años un gran predicador a quien admiro mucho dice que estaba en su oficina con su esposa y entonces quiso estar con su esposa en la oficina. Pero dijo él, dejé mal trancada la puerta. Y entonces dice él, y de repente mi hijo que trabaja en la misma compañía entró a la oficina y dijo, ay papá, por favor, ¿verdad? Lo sorprendió. Pero dice mi amigo, pastores, gracias a Dios que mi hijo me sorprendió con mi mujer. No me sorprendió con la secretaria, ni con la vecina, ni con nadie. Y los psicólogos dicen que cuando un niño accidentalmente entró y sorprendió a los papás en su intimidad, dice que eso no le destruye su vida. Eso le deja una impresión en su vida de seguridad de esa pareja que son sus padres. Alguien aplauda al Señor porque llegó la hora de restaurar nuestra casa, nuestra familia. Restaurar es un trabajo que tenemos que hacer. No se trata de cambiar, hay que restaurar. Y por último, si algo ayuda a bendecir nuestras familias es restituir. Diga conmigo, restituir. Restituir, si lo quieres en palabras más claras, es hacer un esfuerzo especial para dar en la familia todo aquello que no hemos dado correctamente durante muchos años. Entonces el papá que dice, uy no pastor, esa niña está que se va con el novio, porque claro, yo me di cuenta, yo no he tenido tiempo, llevo años que solamente le pago el colegio, le doy el uniforme, todo en la comida, pero no
No ha habido tiempo. Hay que restituir dedicación, restituir palabras. Tiene que ver con la restitución de acciones. Necesitamos restituir el amor que no dimos por muchos años. Amor no es solo septiembre, no es solo manzanas envueltas en un dulce rojo. Amor no es solo piolines o tarjetas o bolsos o carteras o serenatas. Amor tiene que ver con respeto, con paciencia. Necesitamos restituir todo aquello que por años nosotros suplantamos. En vez de dar comprensión, lo que dimos fue gritos, maltratos, manipulaciones. ¿Cuántos hijos crecieron asustados porque la frase que más escuchan de su papá es: y un día de estos me voy y los dejo? Y nunca se va. Estás que te vas y no te has ido, ¿verdad? Y nada que se va el tipo. A veces es la señora la que vive amenazando: y un día de estos amanece y no estaré. Y tampoco se va, o sea, pura amenaza. Y los hijos crecen con eso. Necesitamos restituir el respeto, restituir nuestras relaciones en casa, restituir nuestra relación con Dios. Que nuestros hijos nos vean adictos a Dios, adictos a su presencia, a su palabra, adictos al altar de Dios. Ustedes saben qué pasa en el espíritu de un niño, de un hijo que crece viendo a sus papás que oran, que se congregan, que sirven en la obra del Señor, que diezman, que ofrendan, que adoran a Dios, que Dios no es algo opcional, sino que es lo más importante en sus vidas. Esos hijos, esas familias se perfilan como familias que van a prevalecer, como familias que, aunque vengan vientos de cuestión de diversidad de género, lo que sea, toda esa basura existe desde el Edén para acá. Eso no es nuevo, pero todo eso y cosas nuevas que vengan no importará. Si hay alguien en casa que dice, como Josué: yo y mi casa vamos a servirle a Dios. Como Noé, que dice: puede ser lo último que haga en mi vida, pero voy a construirle esta arca a Dios. Como Abraham, que dice: no importa lo que pase, pero lo voy a obedecer a Dios. Voy a ir al monte Moriah, voy a ofrecer a mi hijo, yo voy a obedecerle a Dios. Y eso lo catapultó como un hombre conocido como amigo de Dios. ¿Qué estás haciendo por tu familia? Hoy dejo este desafío en ti. ¿Eres protagonista de lo que destruye la familia? ¿O deseas a partir de hoy desarrollar aquello que puede restaurar y construir tu familia? Quizás tu familia no sea perfecta en nada, pero no importa. Cuando entra el perfecto, que es el Espíritu Santo de Dios, Él comienza a usarte para que tu familia sea restaurada. Y no busques a quién usará Dios. Quiero que sepas que Dios te va a usar personalmente y que este es el tiempo de restaurar tu familia. Bendigo tu casa, bendigo tu vida. Que Dios te haga una persona sabia, funcional y con respuestas para tu casa. Que la palabra de Dios sea revelada dentro de las habitaciones, la sala y todo rincón de tu casa, para que los tuyos crezcan con un verdadero sentido de vida, que es el que entrega la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, muchas gracias. Y con este aplauso te decimos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.